Saludos cordiales, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Este es el programa En la Polémica. Las elecciones de febrero de este año han arrancado oficialmente. Los partidos y movimientos políticos han emprendido con toda fuerza el inicio de esta contienda. El debate electoral requiere de los candidatos y actores definiciones claras sobre las propuestas que plantean a los electores. El presidente de la República, Rafael Correa, ha solicitado licencia para poder destinar tiempo completo a la campaña que se ha iniciado. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha hecho un llamado para que la campaña sea un debate de planes e ideas en medio de un ambiente de respeto y libertades. En estas últimas semanas, el inicio de la campaña ha estado marcada por denuncias de hechos de corrupción. El caso Delgado y las denuncias contra Glass han incorporado tensiones en el escenario electoral. Lo cierto es que el país requiere más que visitas, saludos, besos a niños pobres, necesita, saber qué piensan los candidatos y qué ofrecen. Hay de por medio una fuerza poderosa que está en el poder, lo cual hace de esta campaña una disputa atípica. Hoy vamos a conocer lo que piensan los siguientes candidatos que nos acompañan alrededor de esta mesa. Quiero agradecer la participación de Rosana Alvarado. Ella es candidata a la Asamblea Nacional en representación de la provincia de La Suay. También nos acompaña aquí en nuestro estudio Francisco Ulloa, quien es candidato por el Movimiento Popular Democrático. Agradezco la participación de Paco Velasco, él es candidato por Alianza País aquí en la provincia de Pichincha, y también nos acompaña Juan Carlos Machuca, quien es candidato por el Movimiento PRIAN a nivel nacional. De modo que agradecemos a nuestros amigos que nos siguen en televisión o que nos siguen por la televisión y a quienes están ahora mismo aquí en el estudio de Canal 1 en la ciudad de Quito. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar con Rosana, si es tan amable. ¿Cómo ve usted un poco la campaña? Me parece, y eso conversábamos antes de empezar el programa con sus compañeros de panel, de que se puede estar convirtiendo en una campaña trivial, frívola, sin planteamiento, sin tesis, sin propuestas. ¿Cómo ve usted la campaña? Buenos días. Sí, Andrés, buenos días al público televidente y a los compañeros de panel. Bueno, yo diría recién arrancada una campaña en donde para Movimiento País se define la continuación de un proyecto político profundo, transformador, un proyecto político poderoso que enfrentará a sí mismo unas dificultades electorales que solamente provendrán de la propaganda opositora. Estamos seguros de que vamos a llegar a una fuerte victoria en el mes de febrero. En debate está no únicamente un programa legislativo, sino un programa de gobierno, de continuar con profunda insistencia esta radicalización de la revolución ciudadana. Estamos también expuestos, por ser los candidatos de la línea oficialista, de la línea del gobierno, estamos expuestos al cargamontón de todas las otras listas, de todos los otros candidatos. Así que la fuerza poderosa en términos electorales, pues, proviene de la oposición, ¿no? Mientras nosotros podemos hacer una propaganda, pues se suman todos los otros en contra de esta única propaganda. Pero optimistas... Perdón, Rosana, pero sí. Esto conduce a que esta elección de febrero sea una especie de plebiscito, entonces. El gobierno por un lado, la oposición por otro, para resolver si se le da o no la posibilidad a Alianza País de continuar en su mandato. Bueno, son dos tesis. Definitivamente yo sí creo que es la tesis de Alianza País y la tesis de una oposición, ¿no? Una oposición que encuentra, pues, un adversario en el gobierno del presidente Correa, un adversario en el programa de gobierno de Alianza País, y en esa línea, pues, tendrá la oposición que diferenciarse. Una oposición que se dice llamar de izquierda, pues, no tendrá que hacerle el coro a la derecha. Va a ser una campaña interesante, va a ser una campaña en donde esperamos que lo fundamental sea el debate sobre las propuestas políticas que merece el país. Ok, le escuchamos ahora, Francisco. Sí, muy buenos días a los compañeros de panel. La Unidad Plurinacional de las Izquierdas considera este periodo, que efectivamente es corto, como un espacio para poder profundizar nuestra formación política dentro de lo que significa consolidar una democracia participativa. Y en el marco de esa democracia participativa nosotros creemos que debemos aprovechar el poco tiempo que existe para difundir las propuestas que tiene tanto el binomio de Alberto Acosta con Marcia Caicedo, como el trabajo legislativo enmarcado en lo que significará fundamentalmente la independencia de poderes, de funciones del Estado, esa independencia necesaria que hace que el legislativo pueda trabajar y cumplir en forma adecuada
con sus dos tareas, fiscalizar y legislar, que hoy lastimosamente por la concentración de poder en manos del Ejecutivo y la subordinación de la Asamblea a lo que significa agenda del Ejecutivo, ha hecho que se pierda la real perspectiva de un trabajo legislativo y fiscalizador que brinde aportes para garantizar el proceso democrático en el país como tal. Ya, escuchamos, Juan Carlos. Gracias, Andrés, gracias por la oportunidad, un saludo al país, gracias compañeros panelistas. Sí, Juan Carlos Machuca se presenta apoyando al PRIAN. Yo fundé un movimiento que se llama Libertad, Justicia y Democracia, presentó todos los requisitos al Consejo Nacional Electoral. En ese proceso de validación pues nos quedamos afuera, como se quedaron muchos movimientos y partidos políticos. Nos fusionamos al PRIAN porque creemos que el país necesita un administrador. El país en la historia política ha tenido de todo. El día de hoy necesitamos de un administrador. Álvaro Noboa es un empresario que administra más de 120 empresas en el Ecuador y en el resto del mundo, y nosotros creemos que eso es lo que necesita la patria. Por eso Juan Carlos Machuca arrima el hombro al PRIAN para apoyarlo en las próximas elecciones y en su candidatura con nuestra candidata a la vicepresidencia, la doctora Anabela Cindia Noboa, una mujer que igual ha trabajado en el área social por muchos años. Ellos tienen 14 años de hacer política y han posicionado el número 7. Pero para proponerle qué, Juan Carlos, al país, ¿qué le propone? Bueno, Juan Carlos Machuca va a la Asamblea Nacional. Yo tengo preparado algunos proyectos de ley. Uno de ellos es de que los ministros de Estado en nuestro país tienen que ser profesionales en la rama en la que se van a desempeñar para que así puedan servir al pueblo. No puede ser posible que nosotros tengamos un ministro de Agricultura que nunca ha sembrado una mata de maíz. Entonces, asimismo tenemos una ministra de Defensa que no sabe la composición de la pólvora, cuando ahí deberíamos tener un general que sepa de defensa y que sepa de armamento, ¿no? Entonces, con esos ejemplos, Juan Carlos Machuca llega a la Asamblea a presentar soluciones y a aportar con ese contingente. Perfecto. Paco Velasco, quisiéramos escuchar también su apreciación en esta primera ronda, que tiene más un carácter de saber cuál es la apreciación del manejo formal, digamos, de la campaña. Luego vamos a ir a temas más de fondo, naturalmente. Buenos días, Andrés, y buenos días a los contertulios, y a la contertulia también, para utilizar bien el género, y a ustedes, amigos y amigas oyentes. Hayan mucho Huatcharingui, o sea, que tengan un buen año en Quichua. Un buen año también para todos ¿Pero y todas. usted habla quichua normalmente o Ariari. es ahora que no está queriendo sorprendernos? No, ñuca yachani, ingapi, ñuca, hasta un ñuca charinchig. Pero como yo no sé, puede ser que me haya dicho cualquier cosa. No, solo estoy diciendo que yo sé. Ya, Yo fui de guagua, fui de joven a vivir en el páramo con los indígenas. A ver, yo efectivamente, como usted ha dicho, Andrés, yo creo que este va a ser un plebiscito. Hace 4 años, hace 6 años, ¿qué teníamos que mostrar? Un largo historial de resistencia. Habíamos estado resistiendo a gobiernos de los liberales, estábamos en las calles, yo me acuerdo desde el 83 en el paro nacional del pueblo contra Osvaldo Hurtado. Teníamos eso que ofrecer al pueblo y sueños. Hoy día ya tenemos que mostrar, o sea, hoy día tenemos para mostrar una reducción objetiva de la pobreza. O sea, para mí el eje central va a ser ese, y efectivamente, como usted decía, Andrés, va a ser un plebiscito. La gente va a mirar en las calles, no va a haber mucho tiempo para visitar casas, ni para las propagandas, porque es 40 días, ya hay que descartar el carnaval, no va a poder ser en carnaval nada, la gente está afuera con legítimo derecho a descansando. Entonces lo que vamos a hacer es solo mostrar lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer también. Entonces, efectivamente, la gente viendo, tocando, palpando, oliendo, va a saber si es que continúa con este proyecto político del presidente Correa, o si es que decide otro. Claro, porque también hay fardos pesados que hay que responder o hay que llevarlos. Por ejemplo, el tema de las denuncias, el tema de Pedro Delgado, ahora el del señor candidato a la vicepresidencia, serán asuntos que ustedes tendrán que enfrentar en la campaña, ¿no? Sí, digo yo, comparado eso con 3.000 kilómetros de carretera, y ojo que yo condeno, como condené lo de Delgado, la traición del peor, una puñalada trapera
ojo que, digamos, o sea, empiezo diciendo que condeno eso, pero ese no es el tema aquí, no se va a votar el título de Delgado, se va a votar la obra para los pobres, para los más pobres en este país. Ese es el tema fundamental. La mayor parte de los electores de aquí es del pueblo pobre el que va a saber si es que tiene o no tiene. Bueno, sí, claro, el cemento no lo vamos a votar, no es que solamente el cemento lo vamos a votar, pero también hay asuntos que tienen que ver con valores, con principios, con moral, con ética, que también tendrá que responder el gobierno. Así es, el país que queríamos cuando se construyó la Constitución de Montecristi, creemos que a partir del próximo 24 de mayo, cuando se posicione en la presidencia de la República Alberto Acosta y en la vicepresidencia Marcia Caicedo, ahora sí será posible, garantizando un proceso real de democracia, una democracia participativa que evite los caudillismos, que garantice los liderazgos colectivos, que haga posible el pensamiento diferente, que no criminalice la lucha social y popular, que garantice las discrepancias en el país, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento. Creo que son elementos necesarios que hay que poner en el debate político y que el pueblo ecuatoriano reclama por el hecho cierto de haber apostado a una constitución de derechos. Y en el marco de esa constitución de derechos es que también tenemos que legislar, y esa legislación tiene que apuntalar precisamente los derechos constitucionales, esos derechos constitucionales que hoy por hoy se han convertido más en propaganda permanente del gobierno antes que en realidades concretas. Y nosotros creemos que no se puede seguir viviendo en un país con emergencias, creemos que hay que institucionalizar el Ecuador, institucionalizar el país, y para ello necesitamos más democracia, nunca menos. Y en esa más democracia y nunca menos pasa por el hecho de apuntalar ejes fundamentales, como es el hecho del que tocaba Paco Velasco, la economía. En el marco de la economía popular y solidaria, yo creo que se ha hecho muy poco, y es por eso que vemos que lastimosamente lo que se ha apuntalado es a las grandes transnacionales. Ha habido la mejor época para la bancocracia en el país, pero no ha habido una redistribución real de la riqueza. Esta es la acusación que se hace desde la oposición respecto a la gestión del presidente Correa, en el sentido de que es un gobierno que ha tenido 120.000 millones de dólares durante sus años de administración y que ha favorecido los intereses de la gran empresa y de la gran banca. Esta es la observación que se hace, que ahora mismo la ha recogido la Asamblea Estudiantil. Difícil está decir que este es el gobierno de la bancocracia, pues. Si principalmente uno de los grupos, y eso lo decimos muy orgullosos, ¿no? Uno de los grupos que se opone a la gestión de este gobierno, a la tesis política y económica de este gobierno, es el de la banca. Y tanto no somos amigos de la banca que recordemos para la aprobación de esta última ley, la que redistribuye los ingresos, todo lo que pretendieron hacer los bancos en contra de los depositantes, llamando Andrés, y enviando cartas para decir que los depósitos estaban en peligro. Ojalá hubieran tenido ese gesto de amabilidad y de prevención antes del salvataje bancario, ¿no? Allí era cuando debían llamar a decirles a los depositantes, ojo que nos vamos a embolsicar todos los depósitos y nos vamos a ir del país, con firma de los hermanos Isaías. Este ha sido un gobierno que precisamente al gran pastel que reciben los bancos todos los años, a esas grandes utilidades, les ha puesto un límite y les está poniendo en orden. Y ha dicho, una tajada de ese pastel tiene que ayudar para que el bono de desarrollo humano, que es una política pública, no es una caridad, ni un favor, ni mucho menos, es una política pública de protección para las personas que más necesidades enfrentan, que ese bono pueda subir de 35 a 50. Una muestra chiquita de lo que es la voluntad política. Es una señal, entonces, es una señal de esta distancia y de este control, de alguna manera. ¿De a dónde nos dirigimos? Ya. Cuando establecemos y cuando votamos una ley que regula el poder del mercado, estamos dando una clara señal de torcer la columna vertebral a un aparato de monopolios que funcionaban a través del poder político del Estado. Este gobierno no tiene ministros banqueros, no tiene ministros mineros, no tiene como ministros a representantes de organismos multilaterales de crédito, no se ha subordinado a los intereses de la deuda externa, por eso mismo ha sido el único gobierno que le hizo una auditoría integral al crédito público, ha sido un gobierno que en esa disputa permanente del poder y de las causas populares, pues este gobierno no le ha quedado debiendo al pueblo. Ok, Paco, usted hace un momento dijo que una de las tesis que hay que debatir y que será motivo de una definición en esta especie de plebiscito, como habíamos coincidido, es señalar o es poner al Ecuador que se ha reducido la pobreza. Y
Si usted me permite, Andrés, son dos ejemplos, si es que la Cámara... O sea, la economía goza de buena salud, según los expertos. Yo estoy utilizando la prensa que diría... Corrupta. La prensa corrupta. El diario Hoy. Primero el Universo. Ecuador será la segunda economía más dinámica de Sudamérica, según estudios de la Fora de Sao Paulo. ¿Ya? Es decir, es un país que crece. La segunda economía después de la peruana en el bienio 2011-2013. O sea, crecemos económicamente. Okay. Si es que hubiéramos solo crecido, yo estaría de acuerdo con Francisco en que diría, este es un gobierno de los ricos. Si solo hubiera crecido, pero un ratito. Diario Hoy, haciéndose eco de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el país reduce la pobreza. ¿En qué años? El Ecuador redujo en 3 puntos sus niveles de pobreza entre el 2009 y el 2010. Si es que usted crece y reduce la pobreza, quiere decir que ese crecimiento está sirviendo para reducir la pobreza, no para aumentar la riqueza. Y no lo digo yo, lo dice el diario Hoy. Pero así como hay menos pobres, pongamos así, hay ricos que se han hecho más ricos. A ver, cuando usted crece y crece la pobreza, quiere decir que esa riqueza fue a los ricos. Pero si tiene menos pobres, quiere decir que esa riqueza no fue a los ricos, no fue a los pobres. Y estamos hablando del porcentaje total. O sea, el número total de familias pobres. Pero la última cosa, mi querido Andrés, es del tema del coeficiente de Gini. O sea, ¿qué es lo que dice la CEPAL con respecto al coeficiente de Gini? Bajamos Gini, que muestra la desigualdad de ingresos entre los ecuatorianos y ecuatorianas. 7 puntos bajamos. Para bajar un punto en el coeficiente de Gini, eso lo sabe, digamos, cualquier estudiante de economía de primer curso. Para bajar un punto necesita un conjunto de políticas. Y se ha bajado 7, dice 7 usted. puntos. O sea, se ha reducido, digamos, la brecha. Exacto. Antes, en el 2006, era 28 veces el decil más rico respecto del decil más pobre. 28 veces. Hoy estamos con 18 veces. No, todavía hay unos grupos... Están los del Jury, están los Raid, están los Supermas, sí están todavía. No digo, no han desaparecido, están todavía en el... Pero lo que estoy diciendo es que estamos en el camino de reducir ese margen. Y la idea es eliminarlo, suprimir. No, la idea es llegar a un país en el cual a cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad. Ese es el socialismo, ¿no? Desde luego. Claro. No sé si quiere agregar algo, Juan Carlos. Sí, cómo no. Han hablado de 3.000 kilómetros de asfalto. Yo tuve la oportunidad de trabajar por el comisionado de transportes de los Estados Unidos. Yo entiendo muy bien de carreteras. Estas carreteras no reúnen los códigos de seguridad de las panamericanas. Estas carreteras cada 2 horas deberían tener un área de descanso para camioneros y para turistas. Bueno, pero eso en los Estados Unidos o en Europa, ya las carreteras que tenemos si ahora vamos a pagar, muy buenas, Andrés, en comparación a las que había antes. 2 millones de dólares por kilómetro, deberíamos por lo menos tener cada 2 horas un área de descanso para camioneros y para turistas. ¿Cómo se puede imaginar que un chofer de un tanquero que transporta 20.000 galones de combustible no tenga dónde descansar y tenga que arrimarse donde le coge el cansancio? En cualquier cuneta. En cualquier cuneta. Por eso es que los índices de accidentes y de muertos en las carreteras es por una mala señalización y porque estas carreteras no dan los servicios. Y eso el pueblo ecuatoriano tiene que entenderlo y saberlo. Bueno, no sirven las carreteras. Es evidente que este es el gobierno de mayor infraestructura, de mayor vialidad, pero aún así, reconociendo toda la inmensa obra en vialidad, en tendidos, en redes, pues creo que sería simplificado creer que es únicamente el gobierno de las carreteras. Aquí los datos que nos dan cuenta de que la pobreza está disminuyendo, creo que esa es la fundamental consigna de este proceso político, Andrés. Siga sobre las carreteras. Porque... Pero Andrés, un gobierno que ha manejado más de 120.000 millones de dólares, el presupuesto que no han tenido 8 gobiernos juntos en el pasado, es lo mínimo que puede hacer, pues, infraestructura, pero infraestructura con responsabilidad, con criterio, con estudios. Aquí no se ve eso. Que hay el riesgo, te sospecha de alguna manera que hubo incluso hechos de corrupción, que ese dinero no se utilizó adecuadamente. ¿Cuál es un poco el alcance de una afirmación como la que está haciendo? Bueno, por supuesto. Hay muchas comisiones, todos sabemos, en los contratos siempre hay comisiones. ¿Quiénes cobran esas comisiones? Hay denuncias al por mayor que no se han investigado. El señor Contralor del Estado parece que necesita un examen ocular, porque hasta ahora 180 casos de corrupción ahí están, y
siguen durmiendo en el letargo. Entonces, en eso hay que trabajar. Hay que trabajar más en investigar. Ya se está evidenciando tantos casos de corrupción, como el caso de Pedro Delgado, todo lo que sale, especialmente en época de campaña, ¿no? Claro, pero 180 casos de corrupción no me parece a ti tampoco muy de asustarse. Bueno, ¿cómo? O sea que si la Contraloría tiene información en un manejo tan importante de recursos de 120 mil millones, con entidades públicas que se han proliferado, tener 180 casos. Se están dilapidando los recursos de los ecuatorianos. El caso de los helicópteros, el COFIED-USAC, tenemos valija diplomática. Bueno, un sinnúmero de casos. El tema de la delincuencia que vamos a heredar de este gobierno. Novoa, que bueno, no paga, ¿no? Pero que se le cobre, que se le cobre justamente, pues. Sí, pero no quiere pagar, ese es el problema. Bueno, pues es que tiene casi que haber 100 un proceso, millones de dólares que un candidato que pretende ser presidente de la República no paga los impuestos. Hacer con el universo. Eso realmente es trágico para este país. ¿Cómo es que nos inventamos ese tipo de sanciones, como en el universo, 80 millones de dólares? Ya. Tengo que ir a la publicidad. Vamos. Y enseguida retornamos para este otro elemento que es fundamental discutir y que tiene que ver con hechos de corrupción o con acusaciones alrededor de eventuales acontecimientos de esta naturaleza y que tienen que ver con conductas, con formas de ser. Ya volvemos en un minuto. Bien, vamos adelante entonces en el programa, segundo segmento de esta conversación, de este debate en torno a la campaña electoral y a lo que se propone y a lo que ofrece de alguna manera cada uno de los candidatos, cada uno de los partidos y movimientos. Quedó pendiente analizar y comentar el asunto relacionado, pongámoslo así, con la ética del poder, estas denuncias de corrupción y el manejo del poder desde una perspectiva ética. Le escuchamos. Andrés y pueblo ecuatoriano, uno de los ejes fundamentales de lo que significa este proceso de construcción de una propuesta política alternativa, diferente y de izquierda, es precisamente aquella del combate frontal a la corrupción. Y en ese combate frontal a la corrupción, nosotros procuraremos que se transparente a partir del 24 de mayo con el gobierno de Alberto Acosta toda acción gubernamental. Estableceremos y fortaleceremos lo que significan las instancias de veeduría ciudadana, así como también combatiremos a todas esas mafias o grupos de presión que están operando al interior del actual Ejecutivo. Esas auditorías, esas veedurías que usted refiere, ¿van a ser para la administración que se inicia a partir del 24 de mayo o lo que ha ocurrido en el transcurso de estos últimos años? En la función en la que estamos siempre denunciando todo lo que estamos encontrando como actos de corrupción y que hoy algunos funcionarios del gobierno están reconociendo, como es el caso de Pedro Delgado, y hay muchos otros que ya el país conoce y que no valdría la pena en un espacio tan reducido de repetirlos. Una especie de tribunales especiales, ¿cómo va a ser? Mire, aquí lo que hay que garantizar es la institucionalidad del país, y en la institucionalidad del país tenemos que necesariamente volver a tocar el tema de la justicia y la metida de la mano a la justicia. La veeduría internacional ha establecido que no ha habido total transparencia en el proceso de reestructuración de la justicia, que hoy tenemos una justicia a la orden del presidente de la República con dictámenes a la carta, y eso lógicamente no garantiza que se pueda combatir adecuadamente la corrupción. Las instancias encargadas de investigación, como es la Fiscalía, se hace de la vista gorda en los problemas enormes que ha tenido el país y camina a paso de tortuga cuando le conviene y acelera cuando le interesa también al Ejecutivo acelerar procesos de persecución, como es el caso de los 10 de Luluncoto. Nosotros creemos que en ese marco tenemos que ir a apuntalar un proceso de auditorías que garanticen precisamente reinstitucionalizar el país. Y en esa reinstitucionalización del país está precisamente el ámbito de la justicia y de los organismos de control. La institucionalidad, la justicia, la transparencia y estas auditorías alrededor de hechos de corrupción que eventualmente han ocurrido. A mí me parece lamentable que esa sea la propuesta de la izquierda más radical, la de la defensa de la institucionalidad del país. Y digo esto entre comillas porque es algo que ni siquiera podríamos haber defendido el momento en que íbamos, por ejemplo, a la convocatoria a una asamblea constituyente de plenos poderes. Ahí se caía ese discurso de la institucionalidad que hoy el NPD es el que plantea.
Digamos, ahí, ¿qué tuvimos que hacer de una buena vez para irnos a la Asamblea Constituyente? La destitución de los diputados, Andrés. De otra manera, no teníamos esta Carta Constitucional, esta Constitución de Montecristi, que es la que hoy defendemos, que es la que hoy nos ha permitido reinvertir en los sectores donde más necesidades del país enfrentaba, donde los pueblos necesitaban mayor inversión. Solamente hemos podido hacerlo a partir de la Constitución de Montecristi. Hoy, si es que la tarea fundamental es descubrir esta institucionalidad que ha estado siempre puesta a servicio de los grandes capitales transnacionales, yo lamento, me parece realmente muy elemental ese argumento de la izquierda más radical. A ver, pero entonces, Francisco, usted aclara Es que su mire, en concepto. el ámbito de la justicia, institucionalizar el país se ha equivocado Alianza País de punta a punta, porque no se trataba de que la justicia pase de la mano de Febres Cordero a las manos de Rafael Correa con un intermediario permanente que es el señor Alexis Mera. Por tanto, tenemos el mismo estilo de administración de justicia basado en los mismos elementos que manipularon la justicia en forma permanente. Los ecuatorianos creemos que necesitamos garantizar los derechos constitucionales, defendemos la Constitución de Montecristi y en el marco de la defensa de la Constitución de Montecristi hay que evitar que la Constitución de Montecristi sea violada permanentemente. Ahora parece que a Alianza País la Constitución de Montecristi le incomoda y la aplican cuando le conviene a los intereses del gobierno y no la aplican cuando no le conviene. Es que ahorita tienen que aclarar esto, ya se está poniendo bueno. Nosotros aquí reivindicamos el discurso de nuestras obras, ¿sí? Nosotros aquí no hemos cedido un solo milímetro cuando se ha tratado de disputar los verdaderos poderes, ¿sí? No los poderes de la libertad de expresión, ni mucho menos. Lo que está de por medio en la ley de comunicación, por ejemplo, no es la libertad de expresión, Andrés, es la redistribución y el reparto equitativo de frecuencias, el reparto de la palabra, ¿sí? Entonces, eso nos deja claro que detrás de ese discurso de libertades de lo que estamos hablando es de enormes capitales que se mueven alrededor de las empresas de comunicación, por citar un ejemplo. Cuando estamos hablando de grandes impuestos y de que aquí en el país no va a haber ningún tipo de inversión, de lo que estamos hablando es de asumir o no el discurso de la banca, de los banqueros. Cuando hablamos de corrupción, podemos poner como el más claro ejemplo de corrupción en este país el gigante atraco y salvataje bancario del año 99 y 2000. De esos que hoy tienen en un banquero precisamente al representante de esas políticas que desde el Estado beneficiaron a un sector espantoso en contra de los intereses del pueblo. Entonces, ese sigue siendo nuestro discurso, no únicamente el que se dibuja bien, con el que se queda bien frente a los medios de comunicación, a los académicos, a los intelectuales. Nosotros aquí definimos la misma ruta, la de conseguir un espacio para esta victoria definitiva que al país le ha devuelto dignidad. En este proceso político ya no es igual la condición de las empleadas domésticas, que hoy por fin tienen la afiliación al seguro, que hoy por fin tienen un salario digno. Ya no es igual la situación de los indígenas, que a partir de una redistribución de los ingresos, a partir de una política pública del bono de desarrollo humano, les ha permitido un empujón para que ese bono, convirtiéndose en productivo, les signifique un buen empujón, un buen elemento protector para salir de la pobreza, por ejemplo. A ver, yo tengo aquí, ya que se ha hablado de la metida de la mano a la justicia, la destitución de los magistrados de la Corte Suprema en el año 2004. ¿Quiénes estuvieron cuando entró la Pichicorte? Los diputados del MPD que votaron a favor de la destitución. Carlos Javier Cajilema, a favor. Luis Villasís Maldonado, a favor. Por Dios. Y dicen, meterle mano a la justicia. 2004, la Pichicorte. Y yo digo, el MPD ha votado en cambio con nosotros una cosa extraordinaria que es lo del bono solidario. El MPD votó en contra de los bancos. Dicen que los bancos, si por favor me... Acá está. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador pide el archivo del proyecto de redistribución del gasto social. ¿Acaso los bancos, la Asociación de Bancos pidió el archivo del proyecto de control de ley del mercado? La Asociación de Bancos pidió el archivo de la ley de impuestos verdes. La Asociación de Bancos, todas las leyes económicas pidió el archivo. Se fueron en contra los banqueros. Entonces, el tema fundamental es el tema de qué estamos haciendo. Repito nuevamente, a ver, en salud, en el año 2007 había 62.1 casos de paludismo. ¿Quién es del paludismo? A los más pobres en este país. 62.1 casos por cada 100.000 habitantes. En el año 2010 hemos reducido a 13.4.
O sea, esa es la inversión social, está en los hechos, los pobres de este país. Si hay alguien que tendría esos 2 millones de pobres, ¿no es cierto?, que son los beneficiarios, por ejemplo, del Bono de Desarrollo Humano, los 600.000 adultos mayores, los 250.000 personas con discapacidades que no recibían una pensión, y que hoy tienen una pensión para poder sobrellevar el despojo que había sido objeto durante tanto tiempo. Yo digo, cierto es que hemos tenido más dinero, pero ¿por qué ya no pagamos la deuda externa? ¿Por qué hemos renegociado nuestros contratos petroleros? Si antes los gobiernos negociaban con el contrato de asociación en el cual 80... También porque se les apareció la virgencita, pues. O sea, el precio del petróleo. Exacto. ¿Perdón? Se les apareció la virgencita. Pues. Pero imagínense el precio del petróleo. Imagínense la virgencita para las transnacionales. No. Pero claro, Para imagínense el bolsillo del Alvarito. Sí, hemos tenido plata. A ver, entonces ahí sí ya. La verdad es que de caballeros no es polemizar con una dama, pero yo sí quiero dejar en claro que los 98 millones que tiene que pagar Álvaro, o que supuestamente se le están cobrando, Ray-Ban-Pac, Dole y Chiquita, ¿por qué pagan 700.000, 900.000 dólares? ¿Y por qué tanta diferencia entre 98 millones de dólares a Bananera Noboa? Es evidente una persecución política. No nos dan la oportunidad de litigar, porque esto tiene que, mediante un proceso, sentenciarse de que Álvaro Noboa y Bananera Noboa tiene que pagar 98 millones. Es un tema particular que no Exacto. es motivo de debate, Totalmente de acuerdo, no sé pero si quiere quería... agregar respecto a esto que se ha señalado. Quería dejarlo claro porque topamos el tema. Entonces, el tema del bono, de lo que nuestro panelista aquí tocó, ese bono tiene que ser regularizado, porque no puede ser posible que tengamos 2 millones de ecuatorianos improductivos. ¿Cómo puede ser posible que nosotros dilapidemos cerca de 800 millones de dólares para festinarlos y entregarlos a casi 2 millones de ecuatorianos? Yo estoy de acuerdo que ese bono tiene que ser revisado y regularizado, y estoy de acuerdo en ayudar al pueblo, pero con un bono digno. Pero no son 2 millones, pues. Nosotros tenemos que ayudar a la tercera edad, a ecuatorianos que sufren de enfermedades catastróficas, y un sinnúmero de ecuatorianos que realmente necesitan de esa ayuda. Pero 2 millones de ecuatorianos, es evidente que este es un bono político. Son 2 millones. Tiene afanes exclusivamente electorales. Por supuesto, pues. Pero Por el PRI votó supuesto. a favor, por si acaso. Bueno, pero así es como yo lo veo. Esa es mi percepción como aspirante a la Asamblea Nacional. Francisco. Mire, Alberto Acosta tiene una frase que ejemplifica mucho lo que ha ocurrido con Alianza País. Alberto Acosta dice: el gobierno del economista Correa pone direccional a la izquierda, pero ejecuta cosas y se va y gira hacia la derecha. En el tema de los impuestos, resulta altamente curioso lo que ha ocurrido con Alianza País y el gobierno del presidente saliente Correa. Ha existido un tongo que cuando se necesita una cortina de humo se dice: vamos a cobrarle al banquero Noboa. Todos aspiramos que le cobren al banquero Noboa, y ya es hora, no solo a él, a todos los grandes grupos económicos que han ejercido también el poder político en el Ecuador. Pero resulta que vía emergencia económica se han hecho una serie de reformas que han apuntalado el permanente incremento de impuestos para los pobres. Solo pongamos un caso, y nosotros creemos que en la asamblea que viene debe ser reformado. El famoso COTAC, agravado con impuestos y sobreimpuestos en forma permanente. Hoy cualquier obra que hace un gobierno local la termina pagando el pueblo ecuatoriano en el 100% prácticamente. Y eso podemos demostrarlo de manera efectiva. Es por eso que nosotros creemos que en el manejo económico hay que hacer una adecuada redistribución de la riqueza. Y el gobierno del economista Correa, presidente saliente, no ha permitido que se impulse leyes necesarias para el país y para un desarrollo con equidad. Ley de tierras, ley de aguas, que serían las que efectivamente, más allá de indicadores macroeconómicos o de estadísticas, vayan a apuntalar el derecho al buen vivir del pueblo ecuatoriano pobre. Eso es lo que no se ha hecho y no se dice por parte del gobierno del economista Correa. Lo que sí ha existido es bastante propaganda donde efectivamente
le obnubilan al pueblo ecuatoriano diciendo que la salud es de todos, pero hubo dilapidación de recursos porque no existe un plan preventivo de salud. Yo planteé un juicio al doctor Chiriboga, que no dieron paso pese a las fehacientes muestras de corrupción que existieron en el Ministerio de Salud. Nuevamente, los datos duros, porque lo que a mí me parece es que este país, y eso es un tema de campaña, el de los datos duros. La retórica es absolutamente dato duro. Impuestos, a ver, ¿a quiénes hemos cobrado? Impuesto a la renta. ¿Qué ha pasado con el impuesto a la renta? Que es el que directamente tanto ganas, tanto pagas. El que más gana, más paga. Impuesto a la renta. En el año 2000 se cobraba, ¿sabe cuánto, Andrés? Ecuatorianos y ecuatorianas. 206 millones de dólares de impuesto a la renta. 206. Año enero, noviembre del 2012. 3.154 Pero millones. Paco, ahí también hay que ver bien las cosas. Es porque toda la economía subió. Si es que ingresaron por vía del sistema fiscal, del sistema público, 120.000 millones de dólares, es que todo subió. Pero extraordinario. Doblemente. No, pero no es que se hizo más eficiente el cobro. Desde luego que sí. Lo que estamos diciendo es que si ganaron más, pagaron más. Desde luego, pero esa es la relación directamente proporcional. Eso se llama en aritmética cobrar. Cuanto más has ganado, más pagas al Estado. Pero digamos, ese es un ejercicio que hacen. Y con respecto al tema del tongo, digamos, yo digo, los tongos, el MPD, Ley de Economía Popular y Solidaria, abstención, no votaron a favor de la Ley de Economía Popular y Solidaria, por Dios. ¿Por qué no decimos lo que le faltaba a esa ley? De acuerdo, le faltaban cosas, pero lo que tenía... Ley de Control de Poder del Mercado, por favor, Francisco, Andrés, abstención. ¿Qué le faltaba a esa ley? ¿Dónde está el tongo? Hay que decir lo que le faltaba a esa al ley. Supermaxi, le quitamos el cobro de las tarjetas plásticas, $45, por 550.000 afiliados, 22 millones de dólares al año. De un tajo se acabaron 22 millones de dólares al año por emitir una tarjeta de plástico. Votaron en contra. Perdón, no votaron. Entonces, ¿dónde está el tongo en realidad? Yo voy a seguir creyendo que esta votación del bono de desarrollo humano, en el cual votamos juntos, pudimos pulir esa ley, enfrentamos juntos la arremetida de los banqueros, porque era cobrarles más. Yo estoy pensando que esto tendría que ser, así tendría que ser. Yo debo decir de manera clara, con respecto además al tema de la diferenciación de funciones, clarito, nosotros estamos con este proyecto, vamos a estar con Correa, queremos una asamblea mayoritaria para seguir trabajando con Correa, no queremos la vieja, perversa y bastarda pugna de poderes, ¿no? Y anunciamos públicamente, queremos que ustedes, ecuatorianos, voten por la lista 35 en plancha, todito para acompañar a Correa. No queremos desestabilizaciones, no queremos golpes de Estado y conspiraciones desde el legislativo. Claro, estamos diciendo, somos correístas, a mucha honra. Y en ese proyecto estamos demandando, exigiendo el voto en plancha por el 35. Mire, Paco ha señalado cómo se termina votando en la Asamblea, pero lo interesante sería saber qué le faltaban a esas leyes y por qué se diferencia un voto en contra de una abstención. Nosotros cuando hemos debatido con argumentos, con seriedad, señalando que estamos de acuerdo con estas cosas, pero les falta esto. Es por eso que hablamos de democracia radical, una democracia que apuntale las transformaciones y vaya a un cambio de raíz, no simplemente a pequeños maquillajes que dejan intocados los problemas de fondo en el Ecuador. Solo pongamos ejemplos, y voy a retomar una vez más el tema de la salud. En el tema de la salud, el gobierno siempre se ha dedicado al gasto, y no a establecer un plan real de prevención. Y en la legislatura que han hecho, ahí se han manejado una gran retórica diciendo que van a impulsar el Código Orgánico de la Salud y nunca lo han impulsado, pero han detenido, por ejemplo, leyes trascendentales que pudieron haber mejorado la condición de vida de sectores o grupos humanos, como en el tema, por ejemplo, de la epilepsia. 500.000 de ecuatorianos con problemas de epilepsia que no quieren que se apruebe un proyecto de ley para acción afirmativa de protección a personas que tienen este problema. Y como ello podríamos poner una serie de ejemplos, Andrés. Es por eso que al pueblo ecuatoriano hay que decirle con claridad,
Los pequeños maquillajes no garantizan las transformaciones necesarias que necesita el Ecuador. Si nosotros apostamos por una constitución de derechos, tenemos que hacer que esos derechos se vean reflejados en las leyes. Y al verse reflejados en las leyes, tenemos que hacer leyes que sean completas, no leyes que simple y llanamente tocan pequeños aspectos, pero no dan la garantía de un desarrollo con equidad. Okay. Juegos pirotécnicos para llamar la atención, mientras que los temas de fondo no han sido transformados. Eso es lo que... Esa es la costumbre del MPD, digamos, una pirotecnia verbal para el momento del momento, pues ahí tienen que, entre votar en contra y abstenerse, pues los resultados son los mismos, Andrés. Es que no hay diferenciación, los resultados son los mismos. No votaron por la ley para controlar el poder del mercado, una ley básica. El Ecuador, junto con otros 2 países en América, eran los únicos que no tenían una ley para controlar los monopolios que le hacen daño. No, entre los monopolios se cubren, se protegen, los monopolios le hacen daño al pueblo, a la gente más pobre, a la gente que más necesidades enfrenta, y el MPD, la dichosa izquierda radical, vota en contra del control del poder del mercado, por citar un ejemplo. Cuando dicen queremos cambios y transformaciones profundas, cambios de raíz, ¿y cuál es la posición del MPD frente a la educación? Frente a la educación universitaria, más allá del discurso que les ha sido bastante cómodo, bastante sencillo, de a nombre de la estabilidad laboral de los maestros, evitar las evaluaciones, evitar que den exámenes de manera permanente, evitar inclusive enfrentar a esos maestros que se aparecían 1 o 2 veces al año únicamente para entregar las libretas de pase de año. ¿Cuál ha sido la situación del MPD cuando se trata de reforma universitaria? Cuando hablamos de una ley de educación superior que va a permitir que en pocos años en el Ecuador los profesores a tiempo completo, no todos los profesores, puedan tener ya un PhD, un doctorado. Es un poco el discurso permanente de la derecha atacar al MPD. Es el mismo discurso de la derecha. derecha. Aliado de alguna manera en ciertos momentos. Es aliado de la derecha. Ahí tenemos. Es el mismo discurso de la derecha en Alianza País. El momento en que no votan por Podemos una ley de poner control del poder ejemplos del mercado, ¿a quién favorecen? Podemos al poner gran algunos mercado, ejemplos. A los grandes capitales. Explíquenos de Cuando por qué la está el asambleísta ministro Linder de la Izquierda Altafulla, Democrática ahí. Le condecora al empresario, el jury en Santa Isabel, se recorre todo el país desde Esmeraldas, llega a Santa Isabel, le condecora al acaparador del agua. No cualquier asambleísta, no el PRIAN, no los socialcristianos, el MPD, la izquierda radical, un saludo y una condecoración que le da su alcalde de Santa Isabel del MPD al empresario acaparador del agua. Nosotros, ¿qué hicimos en ese caso? Cancelamos la concesión. Una concesión de un millonario que le permitió ser distribuidor del agua a 500 familias campesinas, con una ley hecha antes del correísmo, ¿no? Antes de esta Asamblea Nacional. Okay. Ahí están las diferencias. Yo creo, Andrés, que la política en el Ecuador tiene que cambiar, definitivamente. Nosotros seguimos con una izquierda y una derecha que divide al pueblo. Yo creo que estas son otras épocas. Son épocas de que esa buena izquierda y esa buena derecha converjan en un centro por el progreso de la patria. Tenemos esa responsabilidad histórica, los actores nuevos, de converger en un centro para que nuestro pueblo tenga y goce de todas esas libertades, de todas esas tradiciones y costumbres consagradas en la Constitución de la República, y que es un derecho fundamental del Estado de respetar y hacer respetar todas esas garantías y derechos consagrados en la Constitución. Asimismo, y quiero referirme a las famosas curvas de nivel que el pueblo no entiende. Cierto grupo del pueblo entenderá, pero el pueblo quiere verdades y cosas claras. El 5% del impuesto a la fuga de capitales que se pagan en las transacciones de las tarjetas de crédito, ese 5% es absurdo. Y aumentaron del 2 al 5% para frenar la fuga de capitales. En el 2010 tuvimos fuga de capitales por 20.000 millones de dólares. En el 2011 tuvimos una cantidad parecida, porque ese 5% está mal fundamentado. Yo tengo familia, hijos estudiando fuera del país, y yo tengo que pagar por servicios, y yo soy gravado, y esos servicios no son de un empresario, de impuestos a fuga de capitales, son servicios que yo pago por mis hijos en los colegios y en las universidades. ¿Por qué yo tengo que ser gravado por esos servicios? Eso tenemos que revisar también en la Asamblea Nacional.
Correcto, tengo que ir a la publicidad, volvemos en un instante y tenemos nuestro siguiente segmento de debate, de conversación en torno a la campaña electoral y al momento político que vive el país. Bien, estamos entonces en el segmento final de este programa y vamos a tener la oportunidad de conocer cuáles son los planteamientos, las propuestas. Un poco la pregunta sería, ¿por qué quiero ir a la Asamblea? Formulémoslo así. Andrés, porque tenemos que fiscalizar pues un gobierno que ha manejado más de 120 mil millones de dólares. Esa responsabilidad tenemos ante todos los ecuatorianos. Y yo convoco a los ecuatorianos que en las próximas elecciones salgan a votar y voten responsablemente por candidatos que sepamos de leyes y que vamos a la Asamblea Nacional a crear leyes, porque esas leyes son el futuro de nuestros hijos, son el futuro de todos los ecuatorianos. Leyes, por ejemplo, ¿en qué dirección? ¿Para qué? Bueno, tenemos salud, educación, seguridad. Imagínate el tema de la inseguridad que nosotros heredamos. Nunca habíamos tenido un país tan convulsionado. La delincuencia en nuestro país se ha mutado, porque tenemos un servicio exterior que representa el primer filtro de seguridad del Estado. No revisa ni visa, que es lo mismo. A los ciudadanos inmigrantes que quieren ingresar al país, que bienvenido sea el turismo, bienvenidos los inversionistas, pero tenemos que proteger a nuestros ciudadanos. Cuando tú vas a una embajada de Estados Unidos, de México, te revisan, pues, a ver, el cónsul hace la entrevista y revista para saber qué antecedentes hay, tiene o qué quiere hacer en el país. En nuestro país ese cerco de seguridad no está funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque asimismo tenemos un ministro de Relaciones Exteriores que no tiene ni idea de diplomacia. O sea que hay que hacer legislación por supuesto, pues, por supuesto. ¿Para qué voy al Parlamento? ¿Para qué voy otra vez al Parlamento? Nuestra tesis es la de un proyecto político que tiene que radicalizarse. Nuestra tesis es la de las 10 revoluciones, que son no sucumbir ante los evasores de impuestos, ojo que allí hay candidatos en el uno de la banca y en el otro de los grandes evasores de impuestos, no sucumbir ante los golpistas que también tienen su candidato, aquellos que le quisieron secuestrar, destituir, hasta matar al presidente Correa, no sucumbir ante esos grandes capitales que todavía quieren seguirnos gobernando. Este es un proyecto político que se radicaliza porque la victoria definitiva con el presidente Correa la tiene el pueblo ecuatoriano. Para eso vamos a la Asamblea, para defender este proceso político. Muy bien, Francisco. Queremos ir a la Asamblea para garantizar una democracia sin miedo, no una democracia de propaganda donde se miente que, por ejemplo, al Ecuador se le declara país libre de analfabetismo con ministros reciclados de la vieja partidocracia, donde altos funcionarios presentan títulos falsos, donde se traiciona por parte del bloque de Alianza País a proyectos tan importantes como el de ley de discapacidades. Se agacha la cabeza y se allanan a un veto en donde simplemente a la ley de discapacidades le dejan una buena intención. Queremos ir a la Asamblea para garantizar una lucha frontal contra la corrupción. Queremos ir a la Asamblea para garantizar una economía social, solidaria, que transforme y genere equidad en el Ecuador. Queremos ir a la Asamblea para garantizar la seguridad ciudadana tan golpeada actualmente y donde no ha existido una política de Estado seria en torno a ello. Queremos ir a la Asamblea para garantizar una política social digna y participativa, construir democracia, garantizar derechos. Fundamentalmente creemos que hay que defender la Constitución de Montecristi en el marco de los derechos y hacer aterrizar las leyes allí. Ecuatorianos y ecuatorianas, ustedes son inteligentes, decentes, sabios. No es cierto que sean tontos, que coman cuentos, que coman propaganda. No es cierto. Ustedes, pueblo sabio, eligieron a Bucaram, traicionó, le votaron. Ustedes, pueblo sabio, eligieron a Maguad, se equivocó, traicionó, le votaron. Pueblo sabio, eligieron a Gutiérrez, les traicionó, le votaron. Por tanto, ustedes, pueblo sabio, que no comen cuentos, sabemos que ya tenemos patria. ¿Qué es lo que queremos ahora? Tener patria para siempre. No vamos a retroceder un milímetro, aunque ganase, digamos, el que ganase, y porque estoy seguro que ese es un sueño de aperro, va a ganar el presidente Correa y de lejos vamos a derrotarles en la primera vuelta. Y una sola lista para tener mayoría en la Asamblea. Les invitamos, nos convocamos a tener patria para siempre, ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias, tengo que ir a un corte comercial, volvemos un instante para despedir el programa.
Bien, aquí nos despedimos. Gracias a los panelistas que han estado esta mañana aquí en Canal 1. Rosana Alvarado, Francisco Ulloa, Paco Velasco y Juan Carlos Machuca. Gracias también a los televidentes por haber estado en sus casas, en sus domicilios atendiendo este programa y por cierto los convocamos para la próxima semana. Felicidades, Ecuador.